El día de hoy, como comentaba, nos vamos a basar sobre complemento carta-aporte. Me voy a basar sobre el sistema de Compa Key comercial Star o Pro. Básicamente vamos a llevar de la mano lo que es el sistema de comercial en esa versión para ver algunos escenarios o algunos casos prácticos. Considerar que en el caso de los sistemas de Compact, hablándose de Compact Key Factura Electrónica, la versión Star, la versión Pro y la versión de Compact Key Comercial Premium, esos sistemas en sus cuatro versiones pues ya emiten dicho complemento en la versión 3.0. Sin embargo, es necesario estar con la última actualización que apenas salió la semana pasada. Este cambio creo que no, bueno, las versiones no las tengo agregadas en este momento en la diapositiva. Sin embargo, pueden solicitar mediante el WhatsApp cuál es la última versión disponible para ver si ustedes cuentan o no cuentan con dicha versión para poder comenzar con esta obligación. Sin embargo, pues vamos a ir avanzando en el tema y pues cualquier duda voy a procurar ir respondiéndolo ya sea al final de la sesión o en su determinado momento, ir dando algunas pausas para aclarar algún tema en específico. Retroalimentando un poco el caso del complemento carta-aporte, debemos de considerar que este complemento es información fiscal obligatoria que va anexa o va dentro del XML de un CFDI, llámese traslado o llámese ingreso, y pues debemos de recordar que dicho complemento tiene la finalidad de poder documentarle a la autoridad sobre cualquier traslado de mercancía que se realice dentro de lo que son dentro de lo que es el territorio nacional, principalmente en lo que son carreteras con jurisdicción federal, y pues también va a documentar a la autoridad el bien o mercancía, el origen, el destino o los destinos correspondientes, así como la vía por la cual se va a trasladar dicha mercancía. ¿Y por qué lo comento? Porque a pesar de que se ha tratado de dejar este caso anteriormente lo más claro posible, seguimos encontrando empresas las cuales por un mal asesoramiento, por un mal entendimiento, piensan que a lo mejor no les llega a aplicar dicho complemento, ¿ok? Y pues, ¿qué es lo siguiente que quiero enseñarles? Dice, ¿cuándo debo emitir un complemento carta aporte? Y algo importante que quiero comentar es que esta definición no es algo que nosotros nos estamos inventando, esta es una definición que ustedes pueden consultar directamente en el portal del SAT, ¿ok? Considerando que de acuerdo al artículo 28 y 29A del Código Fiscal de la Federación, pues indica claramente que aquellos complementos que sean publicados dentro de lo que es el portal del SAT, pues aplica para la persona, llámese física o moral, que corresponda el proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la página del SAT? Pues básicamente cuando debo emitir un complemento carta aporte, se debe generar un comprobante fiscal con complemento carta aporte por las operaciones de traslado o servicios de transporte de bienes o mercancías que se realice dentro del territorio nacional. Importante. Aquí no, aquí la autoridad no, de alguna manera no desglosa o no clasifica personas físicas o personas morales. Es decir, eres una persona física o moral que vas a realizar traslados dentro del territorio nacional, ok, entonces te puede aplicar el complemento carta aporte. Lo que hay que identificar es mucho el vehículo y el medio así como la carretera o la vía por la cual se va a realizar el traslado de la mercancía, ¿sale? Entonces la ley es muy clara que esto aplica para los contribuyentes que van a trasladar bienes o mercancías por dentro de lo que es el territorio nacional, sea por vía terrestre, marítima, aérea o ferroviaria. Entonces, aquí creo que no hay discriminación por parte de la autoridad en ese aspecto, porque pues básicamente nos aplica a la mayoría de empresas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en dónde estamos parados actualmente? Vamos a retroalimentar un poco sobre la cronología indefinida de este complemento. Pues recordemos que el complemento en su versión uno fue publicado en junio de 2021. Desgraciadamente ese complemento estaba tan mal planeado que no consideraba muchos casos prácticos que la autoridad debía considerar por los diferentes escenarios que se dan dentro del territorio nacional.
Entonces la versión uno, recuerden que nunca se echó a andar. Sin embargo, el 26 de octubre de 2021, pues publican la información técnica de la versión 2.0, que la versión 2.0 ha tenido muchas actualizaciones y es la que está vigente al día de hoy. ¿Sale? Dato importante, recuerden que el complemento carta aporte, ya sea por traslado o por ingreso, pues básicamente es obligatorio a partir del 1 de enero de 2022. A partir de dicha fecha ya era obligatorio, ¿sale? Porque los términos de obligación, de prórroga, de transición o de convivencia suelen confundirse, ¿sale? El complemento a partir del 1 de enero de 2022 es obligatorio. Es lo primero que debo aclarar. Lo segundo es que es cierto que existe un periodo de transición, es decir, la autoridad nos dio básicamente 2 años para adaptarnos a dicho complemento y que si nos equivocábamos dentro de esos 2 años que se fue extendiendo el periodo de transición, pues bueno, nos decía, no pasa nada, no te multo porque emitas mal el documento, pero recuerden que a partir del 1 de enero sí podían multarnos por no cumplir con la emisión de dicho complemento. Entonces, en estos 2 años que pasaron, se identificaron algunos escenarios, algunos procesos como tal que algunos contribuyentes lograron burlar por parte de la autoridad. Y pues bueno, el 25 de septiembre, hace escaso un par de meses, se publica de manera oficial en el mismo portal del SAT el complemento 3.0. Ahora, ¿qué significa esto? La versión 2.0 está vigente. ¿Cuál es la buena? La buena, de alguna manera, es la versión 3.0. Es la versión que se va a quedar como definitiva. Sin embargo, debemos de considerar que cuando un complemento sale, algunos escenarios se van a ir adaptando, por lo cual puede seguir sufriendo cambios. Por eso es importante saber el dónde estamos parados. ¿Ok? Sin embargo, la autoridad había comentado que a partir del 1 de enero de 2024 este periodo de transición desaparece. Es decir, finaliza el proceso de te doy chance que hagas las pruebas hasta que emitas de manera correctamente correcto el documento, perdón, y pues que no te voy a multar. Es decir, a partir del 1 de enero de 2024 me podría multar la autoridad correspondiente por no generar el complemento de manera correcta. Eso lo vamos a ir analizando con un poquito más de calma en la siguiente diapositiva. Pero pues estamos hablando de que el 29 de septiembre publican información sobre el complemento, la información completa respecto a catálogos, guías, se publica más adelante. Entonces, realmente nos dieron un par de meses, por decirlo así, nos dieron como 3 meses para la preparación de los cambios que ellos solicitaban. Entonces, como era muy poco el tiempo, extienden el periodo de convivencia entre la versión 2.0 y la versión 3.0 hasta el 31 de marzo, lo que significa que dentro de 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024, mi empresa puede optar por expedir el complemento carta aporte en su versión 2.0 o en la versión 3.0. Es decir, con la versión que más fácil se les haga. ¿Ok? Sin embargo, vuelvo a considerar dos cosas. Sigue siendo obligatorio y segundo, ya no hay un periodo de transición, es decir, ya me pueden multar por la emisión incorrecta de dicho complemento. ¿Ok? Pues ya analizando todas estas pautas, vamos a retroalimentar o vamos a tomar algunos puntos de gran importancia. Primero, entonces, estamos dentro del periodo de transición o de convivencia de versiones, es el término correcto. Es decir, mi empresa puede optar por la versión 2.0, puedo continuar emitiendo dicho complemento o puedo comenzar a adaptarme a la versión 3.0, que son los escenarios que vamos a realizar el día de hoy. ¿Sale? Como comentaba, la versión del complemento 3.0, a pesar de que se publicó el 6 de octubre, los catálogos fueron emitidos por la autoridad hasta el 24 de noviembre.
Es decir, que de noviembre a diciembre, pues nos dio aproximadamente mes y medio para adaptar la versión. Entonces, muchas casas de software, siéndoles honestos, todavía no tienen el cambio de la versión 3.0. En el caso de Compaq, como comentaba al inicio, sus cuatro versiones de los sistemas que expiden facturas, hablando de factura electrónica, Star, Pro y Premium, ya emiten la versión 3.0 o la versión 2.0. Entonces, ustedes pueden optar por expedir cualquiera de las dos versiones en el sistema como tal, siempre y cuando esté actualizado. ¿Ok? Segunda consideración, se aplican ajustes, se aplican nuevas validaciones adicionales. Entre ellas, las validaciones corren aparte del proveedor de certificación, es decir, son cosas adicionales que el sistema debe realizar al momento de timbrar un complemento para poder generar el llenado correcto de dicho documento. Ok, tenemos hasta el 31 de marzo, entonces si ustedes deciden en este momento, pues vamos a continuar con la versión 2.0, es válido. ¿Sale? Sin embargo, debemos de considerar que ya estamos a 26 de enero, ya se fue casi el mes de enero de 2024, nos queda febrero y marzo. Entonces es importante que comencemos a conocer los campos nuevos, de qué se trata estos cambios, para poder generar dicha documentación o comenzar a implementarlo en mi empresa. Ok, y por último dato, y el más importante, como bien comentaba, finalizó el periodo de transición. Entonces, a partir del 1 de enero de 2024, ya me pueden multar si no genero de manera correcta el documento. Entonces, esto sí es un dato muy importante, considerando de que hay una nueva versión, hay campos nuevos que conocer, y pues bueno, que alguno de ellos de llenarlo de manera incorrecta podría provocar una sanción a la empresa. Entonces hay que estar muy pendiente de cómo llenar de manera correcta el documento. Y por último campo, o dato importante, es que en el caso de operaciones de comercio exterior, anteriormente no era necesario portar el cartaporte al pasar a la aduana. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2024, dicho documento o documento con complemento pasa a ser obligatorio. ¿Ok? Es decir, que a partir de este año las aduanas están obligadas a solicitarnos dicho documento para poder hacer la importación o exportación correspondiente de la mercancía. ¿Ok? Algo que me gustaría agregar por acá es que dicha versión 3.0, si les soy honesto, principalmente nace de tener que cubrir el 100% de la situación de importación y exportaciones aduanales. Entonces la versión 3.0 se enfoca mucho en lo que son transporte internacional y por supuesto algunos casos prácticos que surgieron durante el proceso o uso de la versión 2.0 que no estaban considerados. Entonces, pues vamos a continuar como tal. Quienes están obligados a emitir el CFDI con complemento carta aporte. He mencionado por ahí dos tipos de CFDI, siguen causando dudas al momento, entonces me gustaría hacer una breve pausa en este punto para volver a analizar este caso. Los escenarios están de la siguiente forma. Soy una empresa que cobro el servicio de flete, llámese flete nacional, flete internacional, flete por importación, flete por exportación, significa que el giro principal de mi empresa es realizar ese tipo de servicios para poder tener el ingreso como tal. Entonces, si se recibe una contraprestación por aplicar o por brindar dichos servicios, la ley me dice, debes emitir una factura de tipo ingreso, es decir, el cobro del servicio, con el complemento carta aporte, a lo que se traduce, genera un documento de cuánto estás cobrando por el servicio y añade el complemento indicando todos los datos que el complemento nos obliga a agregar. Recuerden que los escenarios en la versión 2.0 estaban clasificados en A, B y C. Entonces, ahorita se resume, porque la B y la C, pues realmente tenían en algún momento cierta coincidencia. Entonces, pues se busca la manera de reducir esa manera o esos datos más bien que la autoridad da para no causar mayor confusión. Escenario 2, escenario B. Eres propietario, dueño de las mercancías o poseedor de los vehículos, de los bienes o de mercancías, es decir,
no necesariamente que sea tu mercancía, pero que tú lo vas a trasladar por diferentes motivos. Entonces, en ese caso, hay que tener muy bien identificado que no se está percibiendo un ingreso por el transporte, ¿vale? Es muy diferente decir, no estoy cobrándote el flete, pero el producto sí, te estoy cobrando el flete. Entonces, si cobras el flete, es el escenario A. Pero en el segundo escenario es de que vas a mover mercancía, pero como tal no se está cobrando ese flete, pues entonces nos dice la autoridad, debes emitir una factura electrónica de tipo traslado con complemento carta. ¿Ok? ¿Y qué escenarios ingresan en la opción B? Soy una empresa, voy a llevar mercancía de mi sucursal A a mi sucursal B, paso por carreteras federales, entonces ahí sería necesario emitir dicho complemento o CFDI de traslado con complemento carta aporte. Los escenarios de empresas que se dedican a lo que es paquetería, empresas que se dedican a lo mejor a lo que es, eh, por citar un ejemplo, la entrega de mercancía, vendes tu mercancía y tú le trasladas la mercancía sin cobro adicional a tus clientes porque es parte del plus de tu empresa, pues significa que tú estás cobrando la mercancía más no el traslado como tal. Entonces, en ese caso, implica el segundo escenario. ¿Ok? Entonces, pues vamos a continuar. En el caso de las mercancías o de los traslados, debemos de considerar que algunas facilidades aún se mantienen como tal. Dentro de ellos se encuentra lo de que si estás dentro de una zona local, una zona no federal, pues básicamente todavía no están obligados o no están obligados a emitir la factura de tipo ingreso o egreso con el complemento porque es una zona local. ¿Correcto? Y por supuesto, aún se mantiene la facilidad de que si tu vehículo es menor a las características de un camión C2, pues básicamente tampoco te implica dicho complemento. ¿Sale? Considerando que para ese tipo de vehículos menores a C2, que recordemos que solo existe una clave, que es vehículo ligero, debemos de respetar lo que es el kilometraje que la autoridad nos proporciona, es decir, que tampoco supere los 30 kilómetros. Entonces, nada más para aclarar esos términos, que es parte de lo que venimos aclarando anteriormente. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar a lo, bueno, ¿ok? ¿Qué sería novedades de la versión 2.0 a la versión 3.0? Primera novedad, crece los atributos del complemento pasando de 142 campos a 180, es decir, nuevos campos como tal. Sin embargo, no se me vayan a espantar a este nivel, porque como comentaba anteriormente, algunos campos son para el sistema, quien es el encargado de llenar el documento, ¿ok? Otros campos o otros atributos que se están añadiendo, pues son específicamente para ciertos sectores, entonces no implica de que vaya a cambiar drásticamente el complemento. Me voy a atrever a decir incluso que si eres una empresa que solo realiza fletes dentro del territorio nacional, el cambio es mínimo para ti, ¿ok? Si eres una empresa que realiza importaciones, exportaciones, quédate porque sí hay que considerar algunos cambios como tal, ¿sale? Entonces, vamos a estar analizando el nuevo identificador del complemento cartaporte, los cambios en representación impresa, que sí los hay, el incremento de atributos, de los cuáles son importantes considerar, como bien comentaba, puede aplicarte según el giro de la empresa, el cambio que existe referente al campo de aduanas, los escenarios, casos prácticos nuevos de los contribuyentes, que por ahí nace el proceso de recolección inversa, y el campo de istmo y el campo de COFEPRIS. Entonces vamos a analizar. Como les comentaba, el día de hoy ya tenemos preparado por acá nuestro sistema de compa aquí comercial Star y Pro. Entonces, antes de entrar a la parte de los campos, me gustaría comentarles que voy a procurar ir explicando los campos de la mano del sistema para que vaya quedando un poquito más claro, ¿vale? Que no se me vayan a espantar con el sustento legal o con algunos de los datos que esté visualizando, porque al final de cuentas, la idea por parte de la marca es facilitar lo más
posible, o lo mayor posible, lo que es el llenado de dicho documento. ¿Ok? Entonces, primero que nada, uno de los campos que eh, más nos llamó la atención es el famoso IDCCP, mejor conocido como identificador de complemento cartaporte. Es un atributo requerido lo primero que deben de saber ustedes es que quien se encarga de llenar este ID es el mismo compact o el sistema que estés utilizando. ¿Sale? No significa que es un dato que tú vayas a llenar. Ahora, ¿para qué sirve este campo en específico? Desgraciadamente, y espero que no haya sido alguno de los clientes por acá, desgraciadamente algunos contribuyentes que generaban a lo mejor el mismo traslado durante el día, expedían un complemento en el día, generaban la extensión de tiempos bastante amplios en lo que es la hora de llegada, hora de salida, y pues lo estaban utilizando durante todo el día para 5 o 6 viajes. Entonces comienzan a identificar la autoridad que más de un cliente lo comienza a realizar de esa forma. Maquillaban el PDF o solo le daban la parte del complemento y pues realmente la autoridad no tenía noción de saber si el documento que se estaba expidiendo con base al complemento le pertenecía a una factura como tal. Entonces, a lo mejor hacían 3, 4 cobros, pero estaban realizando una sola carta aporte para ellos, ¿no? Entonces, realmente comenzaron a identificar esos escenarios y la autoridad comienza a analizar el cómo realizo que los contribuyentes expidan una factura y expidan un complemento de manera obligatoria. Entonces vienen a solventarlo con este campo de identificador de complemento carta aporte, en donde al momento que se timbra mi factura, recuerden que la factura contiene un folio fiscal, o mejor conocido como UID, el cual es de 32 dígitos. Entonces, para poder casar el complemento con la factura, entonces ahora el sistema también va a crear un tipo de folio fiscal para el complemento pero que va de la mano de la factura de ingreso. Entonces, de esta manera, cuando nosotros presentemos una factura, pues el folio fiscal de mi factura de ingreso va de la mano con el folio o el identificador del complemento, a modo de que no se pueda volver a utilizar con otro documento como tal. ¿Sale? Entonces, ahí ellos generan un proceso de, de, de enlazar los documentos entre sí para evitar ese tipo de circunstancias. Entonces, primero que nada, aclarar en este nivel, el sistema, llámese factura electrónica, Star Pro Premium, es quien se va a encargar de llenar este campo. Sin embargo, es un campo nuevo que muy probablemente vamos a estar viendo. Vamos a movernos tantito a nuestro sistema comercial Pro, ¿ok? En el apartado, quienes utilizan este sistema, en el apartado de ventas, por ejemplo, vamos a cambiarnos a nuestro concepto de factura electrónica o carta aporte, ¿ok? Y por aquí vamos a estar visualizando dicho campo como tal. Bueno, en este caso es una base de datos demo, entonces no se está generando mi folio IDCCP. Sin embargo, es un dato que el sistema va a generar en automático. ¿Ok? Lo mismo va a pasar para el sistema de Compact y factura electrónica. Entonces, por ahí todos los sistemas sí o sí van a tener que adaptar este campo. Vuelvo a repetir, es un campo que se va a llenar de manera automática. ¿Ok? Existen cambios en las representaciones impresas del CFDI. Creo que ese caso práctico sí lo tuve con algunos clientes, en donde sí, donde comentaban que de alguna manera querían que la factura de ingreso no fueran en conjunto del complemento carta aporte. Sin embargo, debemos de considerar que en la guía o en el manual de llenado anterior nos decía que teníamos que presentar el CFDI de ingreso o traslado con el complemento. Entonces, había empresas que tienen operadores y pues como tal a ellos únicamente le quieren entregar el apartado de complemento para que se lleve la mercancía y no entregar el CFDI de ingreso que avala cuánto le cobrabas al cliente, a lo mejor cuál es el domicilio fiscal del cliente. Entonces, esa parte a lo mejor no se lo querían proporcionar. Sin embargo, la ley anteriormente, debemos recordar que decía específicamente que se tenía que trasladar con el
documento de ingreso y el complemento correspondiente. Entonces, aquí comienzan a analizar la autoridad las diferentes circunstancias por las cuales no quieren presentarlos y por ello se adecua dichos procesos. Entonces, nace una regla en donde nos dice cuáles son los requisitos de las representaciones impresas y en su determinado momento, por fin nos dan la autorización de poder llevar únicamente el complemento carta aporte sin necesidad de adjudicar o ingresar lo que sería el CFDI de ingreso. Es decir, ya no tengo por qué proporcionar todo el documento al operador, únicamente con que lleve la información del complemento carta aporte, pues básicamente es válido, ¿correcto? Entonces, eso es uno de los cambios, por decirlo así, de gran impacto que nos ha venido a afectar principalmente formatos para ver la manera de irlos dividiendo sin necesidad de que se tenga que llevar todo el documento el operador. Algo que debo de añadir como tal es que dicho complemento ahora va a tener un código bidimensional, es decir, el CFE de ingreso tiene su propio código QR y el complemento carta aporte también va a tener su propio código QR. Entonces, si le proporcionas ambos al operador, pues vas a llevar dos códigos QR con información de manera independiente, pero la idea es de que los operadores únicamente lleven el dato o la información del complemento. ¿De acuerdo? Eso, en los formatos de Compaq al día de hoy ya se está preparando o ya se está configurando en los formatos estándar. De hecho, ya se tienen algunos formatos listos. Entonces, en las últimas versiones se consideró ya este cambio. ¿Correcto? Y algo importante, que es lo que mencionaba, pues anteriormente nos decía la autoridad que eran ambos documentos, ahorita ya incluso aprovecharon a actualizar las preguntas frecuentes al 24 de noviembre, en donde ya la misma pregunta frecuente nos dice pues, si el chofer, el maquinista, pues básicamente pueden ver toda la información, ahora ya nos dicen que no es necesario, que únicamente pueden visualizar la estructura o la información del complemento en su versión 3.0. Ojo, eso es muy, muy claro en la ley, eso aplica para la versión 3.0. Para la guía de llenado, para la guía de el instructivo de llenado del documento de la versión 2.0, pues sigue mencionando, si no mal recuerdo, que se debe llevar el CFDI de ingreso traslado con el complemento. Entonces, esto es específicamente en la versión 3.0 la que sufre este cambio. ¿Sabe? También nos preguntan qué información estará visible en la representación impresa de la factura electrónica como complemento carta aporte. Y pues los datos que se encuentran visibles, pues ya nos proporciona un listado de la autoridad de qué es obligatorio y qué no es obligatorio. Entonces los formatos de Compact también se basan sobre los campos obligatorios sobre ley para tener el cumplimiento fiscal. Muy bien, entonces este es un aproximado de cómo se visualizaría el documento, en donde yo voy a poder generar la primera impresión, donde se detalla el servicio o flete como tal que estoy cobrando y a mi operador o conductor de dicho vehículo únicamente va a bastar que le entreguemos la parte del complemento, es decir, ya no donde se le cobra al cliente, sino únicamente la versión o el apartado donde se estipula los datos del vehículo, de los seguros, de punto origen, punto destino y de los o de las mercancías que están trasladadas. Entonces, de alguna manera, dentro de un mismo documento, vamos a poder dividirlo o generar dos impresiones a modo de únicamente entregar la parte que ocupamos al operador. ¿Ok? Segundo dato importante es que se incorpora el segundo código QR a la representación impresa y esto es un factor de gran impacto. Eso sí es de gran impacto porque anteriormente, ¿qué pasaba? Al momento que entregábamos nuestra factura de ingreso, existía un código QR de la factura de ingreso y si por alguna razón el, la autoridad o el agente de dicha autoridad federal quisiera analizar que la información que estés entregando dentro de tu PDF realmente es la que tú estabas trasladando, no era posible.
porque básicamente el código QR que tiene la factura únicamente te indica el RFC emisor, receptor, si el documento está vigente y el monto total de dicho documento. Entonces, la autoridad en ese momento no tenía idea de cómo consultar que realmente lo que estabas trasladando es lo que tú le reportaste al SAT. No tenían una certidumbre ya que los PDFs, como comentaban, podían ser maquilados. Entonces las autoridades incorporan este segundo código QR a modo de que puedan analizar por medio de este código la información del complemento. Es decir, ya pueden tomar la factura o el complemento cartaporte, la versión impresa del complemento cartaporte, pueden escanearlo ellos y poder identificar que lo que diga tu complemento sea lo que legalmente se timbró en su momento. ¿Sale? Entonces, de esa manera van a tratar de evitar que alguien se quiera pasar del listo, por decirlo de alguna manera, que quiera maquilar el PDF porque no lo llenó bien y pues que en el PDF se visualice, pero en el portal del SAT se indica otra cosa. Entonces, por ahí se incorpora un segundo código QR a la representación impresa con esa finalidad. ¿Ok? Vámonos rápidamente con los cambios de las aduanas. Por ahí se incorporan los cambios en las aduanas, que es, como bien comentaba, uno de los campos donde crece información de manera interesante. Recordemos que en la versión 2.0, al momento que le decíamos que el transporte era internacional, pues nos solicitaba el pedimento de manera obligatoria. ¿Ok? Al día de hoy, cuando nosotros indiquemos que el transporte es internacional, ahora el sistema nos va a solicitar el régimen aduanero de la empresa a la cual está importando o exportando, según sea el caso, el tipo de documento de acuerdo a un catálogo del SAT, el número de pedimento, la identificación aduanera y el RFC importado. Entonces crecen algunos campos de acuerdo al diferente régimen y al considerar que el régimen aduanero pues realmente se toma de lo que es el artículo 178 de la ley aduanera y pues básicamente nos lo traducen a catálogo para el complemento correspondiente. Entonces básicamente este régimen aduanero no es algo nuevo, es algo que ya se venía manejando en dichas aduanas y una de las finalidades es poder llevar a cabo el seguimiento de la mercancía para ver qué sucedía. Porque realmente cuando nosotros le decíamos a la autoridad, se va a hacer una importación, en el CFDI no tenía manera de identificar si era una importación temporal, si era una importación por algún depósito fiscal o era una importación o exportación definitiva. Es decir, perdía de alguna manera cierta visibilidad la autoridad de específicamente para qué era la mercancía que se estaba importando o exportando de manera correspondiente. ¿Sale? Y eso lo comento porque había muchas empresas que decían, ah, pues es una importación temporal que viene a proceso de maquila y pues realmente ya no regresaba la mercancía al extranjero, ¿no? Entonces, recordemos que el pago de cuotas o el pago de impuestos correspondientes en las aduanas, pues va a depender del giro y el uso que se le va a dar a la mercancía correspondiente. Entonces, por ahí nos vamos a ir muy rápido en esta parte para que podamos visualizarlo en el sistema, como bien comentaba. Ok, en el caso de los nuevos nodos de aduanas, pues básicamente ahora tenemos que indicar el régimen aduanero. Si es una importación definitiva, si es una importación temporal, justo lo que había comentado hace un momento, si es un depósito fiscal o un tránsito de mercancías. Es decir, que únicamente está pasando por la nación, pero va a otro territorio nacional. Y esto cabe señalar que son de esos casos que pasaba. Sin embargo, algo que también quiero comentar es que dentro de los nodos de las aduanas ya se identificó uno de los escenarios, que aquí está, que es respecto al régimen aduanero, ¿sí? Porque validando con los diferentes fiscalistas que se encargan del análisis de información, consideran o llegan a un acuerdo que el régimen aduanero debería ser por mercancía y no por documento, porque una empresa como tal pudiera tener diferentes regímenes aduaneros, enviar mercancía al extranjero con sus diferentes regímenes y esto al día de hoy, al ser parte de un documento, nos obliga a que si va a realizar una importación temporal y por aparte una importación definitiva, pero ambas mercancías vienen en el mismo vehículo,
me obligan a generar dos documentos. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que este régimen aduanero debería ser por producto, a modo que pueda decir, este producto que viene en este viaje es temporal, este otro producto que viene en el mismo vehículo es definitivo. Sin embargo, es parte de los cambios que muy probablemente se vayan a dar en un futuro, y esperemos que sea un futuro lejano, para que no estemos jugando con versiones, porque pues bueno, ya vamos en la versión 3.0 y como pueden ver, sí existen algunos cambios interesantes. El tipo de documento, pues bueno, es un catálogo el cual contiene 20 claves básicamente de los diferentes tipos de documentos que nos va a solicitar la mercancía o la aduana como tal que se exprese dentro del complemento. ¿Sale? Básicamente, esto está asociado al tipo de procedencia extranjera, entonces esa es información que vamos a comenzar a solicitar al cliente para poder definir cuál es el código correcto. Es información que le vamos a estar solicitando al cliente porque al final de cuentas nosotros como fleteros únicamente nos aplica yo te voy a cobrar el traslado de la mercancía, voy de punto A a punto B y te cobro tanto. Sin embargo, recordemos que la misma ley ha definido como una responsabilidad compartida de proveedor-cliente, a modo de que el cliente también está obligado a proporcionar esta información para la exportación o importación correspondiente. Entonces, por ahí, para ustedes que realizan importaciones o exportaciones, pues básicamente existen campos nuevos. ¿Ok? Rápidamente. En lo que es el pedimento también tiene cierto cambio. Recordemos que anteriormente era opcional hasta cierto punto y pues ahora pasa a ser un dato obligatorio para el tema de importación. Entonces, por ahí vamos a estar visualizando el atributo condicional que básicamente me indica cuándo es una importación y cuándo es una exportación. Por ende, considerar que se está validando a partir de esta versión lo que es la estructura del pedimento. Sí, por ahí la autoridad nos pide un formato en específico que vamos a analizar en un momento. ¿Ok? Y por supuesto, también existe el folio o el identificador del documento aduanero. Es decir, si voy a hacer una importación o una exportación, previamente la aduana me va a dar un documento en donde existe un folio, el cual acredita la legal estancia de la mercancía dentro de la nación. Entonces, también es un dato o es un valor que el sistema nos va a solicitar al momento de tratar de trasladar la mercancía dentro del territorio nacional. Es decir, no, no es un dato que nosotros podamos obtener como fleteros, porque si nosotros estamos importando la mercancía de un cliente, este cliente tiene que proporcionar esta información, ¿vale? Ya sea una autorización, ya sea una exportación temporal, ya sea un permiso, entonces deben de existir estos diferentes factores que debemos comenzar a solicitar. ¿Ok? También se agrega un campo nuevo que se llama Desarrollo Istmo. Hace referencia a este proyecto que tiene actualmente el gobierno federal en lo que es la zona sureste del país, en donde se está desarrollando una vía que se conoce como Istmo de Tehuantepec. Y recordemos que para esta zona existe cierta facilidad para las empresas. Ahora, no quiero que se me vayan a confundir que el hecho que yo pase por este apartado o por este tramo definido por la autoridad, ya significa que tengo que llenar este campo, ¿sí? Realmente este dato de desarrollo de Istmo es un nodo en donde yo tengo que indicarle a la autoridad si la mercancía que estoy moviendo es dentro de los diferentes polos que corresponden al istmo. Es decir, si actualmente el istmo se corresponde de 6 7 polos y yo estoy moviendo mercancía del polo A al polo B, por poner un ejemplo, entonces este dato pasa a ser obligatorio. Pero, por ejemplo, si yo salgo de Chiapas y me voy a Monterrey, por citar un ejemplo, el hecho que yo vaya a transitar por este tramo definido por la ley, pues no significa que estoy aplicando un movimiento dentro del istmo de Tehuantepec. Únicamente estoy pasando
pero este nodo, vuelvo a repetir, es específicamente cuando se mueve mercancía dentro de los polos definidos como delivery. ¿Ok? Ya ahorita vamos a pasar al caso del sistema. Ok, tengo un caso, una pregunta. ¿Qué suplemento solo es un tema de traslado de mercancía extranjeras? Está como obligatorio en el caso de una importación-exportación, según corresponda. Ahorita vamos a pasar al sistema para que ustedes puedan visualizar los datos y cómo se vayan. ¿Sale? Sector de Cofepris, pues recordemos que uno de los motivos por los cuales existe el complemento fue el sector Cofepris. Ellos fueron pioneros en solicitar el complemento para poder llevar un control de los diferentes medicamentos que se trasladan dentro del territorio y de los medicamentos que vienen del extranjero al territorio nacional. Algo muy interesante que debo considerar o comentarles es que dicha opción de Cofepris estaba tan enredada que en la versión uno y en la versión 2 ni siquiera fueron contemplados. Pocas palabras, ellos fueron uno de los que más solicitaron dicho complemento, pero en sus primeras dos versiones no fueron considerados, ¿no? Porque todavía no estaba eh, de alguna manera como que claro el proceso a seguir con ellos. En la versión 3.0 del complemento, ya nacen los catálogos y los atributos correspondientes. Entonces, la mayoría de nodos nuevos corresponden a la COFEPRIS. Entonces, debemos de considerar, como bien comentaba, que el incremento de atributos no necesariamente es para todo el complemento. Muchos de ellos implican al tema de la COFEPRIS. Entonces, si no me aplica a este sector, simple y sencillamente se va a omitir. Pero si mi empresa va a trasladar medicamentos, al día de hoy en la versión 3.0 están marcados como opcionales. Puedo usarlos como no puedo usarlos. Pero la recomendación por parte de ATI es comenzar a utilizarlos para adaptarnos en su plena totalidad al sistema referente a ello. Porque vuelvo a mencionar, no sabemos cuando la autoridad se le va a meter la idea y decir, a partir del día del siguiente mes, ya es obligatorio. Entonces es importante que ustedes conozcan cómo realizarlo en el sistema, ¿sale? Entonces aquí sí nacen n número de campos, traté de listarlos por acá, entonces pueden ver que existen diferentes campos correspondientes. Sin embargo, eh, como aún está marcado como opcional, y es algo que quiero analizar o dejar muy claro con ustedes, es que al día de hoy no se tiene determinado si va a partir de cierta cantidad, de cierto número de cajas o número o de tipos de medicamentos que se vayan a trasladar. Eso no se tiene todavía claro al día de hoy en las guías. Entonces, por eso sigue marcado como opcional. Me imagino, más adelante van a hacer la actualización, pero pues como ahorita no tenemos un factor de cuándo aplica y cuándo no aplica, pues únicamente al decir aplica a medicamentos, sustancias y químicos, pues debemos de considerar que esto le pega totalmente a la mayoría de empresas, farmacias, abarroteras, veterinarias, clínicas, porque pues a lo mejor el hecho de que yo lleve una caja con, no hablo de una cajita, sino una caja donde compré diferentes cantidades u unidades o piezas de a lo mejor ibuprofeno, que es uno de los más conocidos, pues significa que ya debería estar llenando el documento con este valor. Entonces, esto todavía, vuelvo a mencionar, no se tiene del todo claro, no se tiene eh, las especificaciones técnicas correspondientes al 100%, entonces al día de hoy está como opcional. Entonces, sé que muchos van a decir, pues está como opcional, no lo lleno. Sin embargo, vuelvo a mencionar, si eres una fletera y sabes que las cantidades de mercancías que vas a trasladar referente a lo que mencionábamos es grande, es un volumen grande, yo te recomiendo comenzarlo a realizar a modo de irnos adaptando a estos cambios. Entonces, vamos a omitir tantito las preguntas frecuentes. Vámonos al sistema comercial Study Pro. Y lo primero a mencionar es que la versión que cumple o que tiene ya el cumplimiento de la versión 3.0
es la versión 8.1.0, Servir Pack 1. ¿Sale? ¿Cómo puedo consultar la versión de mi sistema? Dentro de lo que es la pestaña de Compact Comercial, vamos a estar visualizando la versión y el licenciamiento que estamos teniendo como tal dentro del sistema. Entonces me dice, tienes una versión Pro, una edición Pro, puede ser una versión Star y en el debido caso, considerar que me dice la versión. Entonces, ¿quieres emitir ya una carta aporte en versión 3.0? Versión que debes de tener sí o sí, 8.1.0, Server Pack 1, ¿sale? En el caso de factura electrónica y comercial premium, no lo tengo a la mano, permítame, aperturamos las versiones de los sistemas. En el caso de los sistemas de Compact y comercial premium, estamos hablando de que la versión mínima a tener es la versión 9.1.1, Server Pack 1, y en el caso del sistema de factura electrónica, debe de realizar la versión 11.1.1, Server Pack 1. Entonces, por ahí tomar la tarea de que esas versiones son las que permiten al sistema emitir la versión carta aporte 2.0 o la versión 3.0. Los sistemas actualmente pueden generar ambas versiones en la última versión. Si tienes una versión anterior, entonces solo vas a poder emitir la versión del complemento 2.0. ¿Correcto? Y bueno, vámonos a los campos que básicamente nos están marcando por aquí como nuevos, que serían las novedades, por llamarlo de alguna forma. Es que a partir de este momento, en el módulo de organización, en el apartado de, se me perdió mi apartado, aquí está, apartado de vehículos, es que cuando nosotros demos de alta un vehículo, a los vehículos se les añade un campo nuevo que se llama peso bruto. ¿Y para qué me sirve este campo? Dentro del XML vamos a tener un campo nuevo que se llama peso bruto vehicular. ¿Sí? Y esta información que se va a estar agregando en dicho nodo, la guía de llenado me lo marca como que es el valor total o el peso total del vehículo más el peso total de las mercancías. Caso contrario, si son paquetes, lo que voy a trasladar sería peso del vehículo más el peso total de las paqueterías o paqueterías que se van a estar mandando. Y escenario 3, si fuera un vehículo que va a trasladar personas, sería el peso de mi vehículo más el peso pues, del personal o de las personas que van a trasladarse como tal. Yo entiendo que a este nivel suele ser un poco o un tanto difícil saber cómo se va a componer o cuál es el peso final. Sin embargo, el peso bruto, pues podríamos considerarlo como que sería la capacidad máxima expresado en kilogramos de lo que va a trasladar o que puede trasladar el vehículo para que me pueda sumar ambas unidades durante el proceso de timbrado para no estar calculando ahí todo en todo momento de cuánto pesa el vehículo, cuánto pesa lo que va a trasladar. Entonces, aquí viene la primera finalidad del sistema de facilitar ese proceso. ¿Ok? En temas de seguros, en temas de la configuración vehicular, sigue estando de manera idéntica. Entonces, en el caso de los vehículos, el único campo que como tal cambia es este nuevo campo que pasa a ser obligatorio, que es peso bruto. ¿Sale? Al momento de llenar el documento, por si no lo actualicé dentro de mi catálogo, se puede llenar dentro del documento, entonces también tenemos la facilidad de poderlo llenar durante el proceso como tal. Entonces, es el primer campo que me gustaría estar visualizando el día de hoy. El segundo campo es que a partir de esta versión que mencionábamos, permítanme, vamos a ver tantito al catálogo de clientes, es que a los clientes que vayan a utilizar y que se le va a expedir el complemento, pues bueno, el sistema ya me permite asignar el complemento carta aporte en su versión 3.0, ¿vale? Que es un nuevo complemento que se tiene que bajar e instalar en el sistema con la última versión para que se le pueda asignar al cliente. Ok, tengo una duda referente a vehículos.
Ok, dice, de que mencionan los seguros para el traslado de mercancía propia con vehículos propios, es obligatorio tenerlo asegurado. Hay que considerar dos factores ahí. Primero que nada, la ley estipula que si un vehículo se dedica al traslado de mercancías, debe de tener alguno de los tres seguros. El que está marcado como obligatorio para todo tipo de vehículo es el de responsabilidad civil, que sería en el caso de un choque con otro vehículo, puede llegar una aseguradora para ver el tema de las circunstancias que se hayan proporcionado, pero también va de la mano de la mercancía que se va a trasladar, porque si yo estoy trasladando materiales peligrosos o que el SAT considera peligrosos, pues con mucho más razón aún tendría que estar asegurado y por supuesto tener el vehículo adaptado ahí. Entonces, hay diferentes sectores o circunstancias que hay que analizar referente de qué tanto traslada el vehículo, qué tipo de mercancía va a trasladar, ¿ok? Y si está considerado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como vehículo de carga, ¿no? A lo mejor es cierta mercancía mínima, entonces que sé que es para mí, sin embargo, no significa que yo la vaya a vender posteriormente, a lo mejor para consumo propio. En ciertos escenarios, con amparar la factura de compra, puedes pasar. Sin embargo, vuelvo a repetir, depende mucho del caso práctico porque pues tampoco me van a pedir un documento de X punto a X punto y no sé, salí de vacaciones, compré algo que me gustó y pues me van a pedir la carta aporte correspondiente, ¿no? Sería algo muy, pero muy complicado en ese escenario, pero sí hay que analizar todo el escenario que hay de fondo o detrás. ¿Ok? El segundo caso o que vamos a compartir o a validar es que los cambios que principalmente se dieron es en el apartado de productos. Vamos a ingresar a uno de mis productos. Permíteme visualizar. Me gusta trabajar mucho con lo que son los muebles. El caso del comedor, por ejemplo, cuando nosotros aperturamos el producto, vamos a encontrar de entrada un catálogo nuevo que se llama Cofepris. Entonces, este catálogo de Cofepris, dependiendo del sector que nosotros le asignemos, pues básicamente es la información que me va a ir solicitando. Ahorita vamos a ver el caso de un medicamento, ¿sí? Y otro de los campos que está cambiando es en la parte de envío. Recordemos que en el caso de comercial Star y Pro, no es que yo tenga favoritismo por el sistema, como a veces me han tachado, pero considero que es uno de los sistemas que me facilita la emisión del complemento porque me permite guardar el peso a modo de que cuando yo le indique, oye, voy a trasladar este comedor que pesa 34 kilos, pues me va a multiplicar la cantidad por el peso para que no tenga que estarlo agregando de manera manual. Y otro de los campos nuevos es que existe un nuevo campo que se llama dimensiones, que también es opcional, pero se puede definir al día de hoy en centímetros. Posteriormente se dio a conocer que también en pulgadas. Actualmente el sistema de comercial Stari Pro tiene la opción para guardar las dimensiones en centímetros, a modo de que no tenga que llenar la información de las dimensiones del producto al momento de trasladarlo. Entonces puede quedar previamente guardada esta información. Vamos a guardar y cerrar por acá dicho producto. Vamos a aperturar un producto como tal. En el caso de un medicamento, por ejemplo, al ingresar a esto, creo que todo el mundo conoce el famoso ibuprofeno. En el caso del sector COFEPRIS, de acuerdo al sector correspondiente, es cuando nos puede solicitar información de FAUS. Ahora, uno de los casos prácticos que ha sucedido es que, pues, cuando yo le digo que es un medicamento, me va a pedir el nombre del medicamento o la marca correspondiente del medicamento. Yo tengo datos aquí de manera muy estándar o muy demostrativas, como podrán ver. Sin embargo, uno de los campos que más ha surgido duda es referente a la fecha de caducidad, porque a lo mejor yo voy a trasladar cajas completas que contienen las pequeñas cajas de venta y pueden tener caducidades diferentes. Deben de considerar que esto únicamente me sirve para tener previamente registros que me faciliten la captura durante el proceso
de la emisión del complemento. Sin embargo, dentro del complemento nosotros vamos a poder agregar n número de movimientos para poder especificar la fecha de caducidad o las diferentes fechas de caducidad de los medicamentos que se vayan a trasladar, así como el lote que se va a poder modificar por cada uno de los movimientos y, por supuesto, las presentaciones de los medicamentos que se van a trasladar. Considerar que en el caso de los traslados, nos va a solicitar siempre el sistema de manera obligatoria una condición de traslado que pues se han evaluado en base a cómo se debería ser manejado dicho producto y pues esto ya se encuentra en un catálogo previamente guardado. Y existen tres campos que debemos de considerar, que es el registro sanitario, permiso de importación y folio BUSEM, que son específicamente cuando el producto proviene del extranjero. Entonces, cuando dicho producto proviene del extranjero, estos tres campos pasan a ser obligatorios. ¿Vale? Si es dentro del territorio nacional o la mercancía únicamente va a ser dentro de la nación, pues va a estar con los campos que estamos mencionando por ahí. Entonces, aquí es donde nacen principalmente los atributos por las diferentes o los diferentes sectores que nos da la COFEPRIS. Entonces, si se dan cuenta, a nivel catálogos no cambia mucho el sistema, ¿vale? Seguimos manteniendo parte de la esencia de la versión 2.0, pero con unos ligeros campos adicionales por ahí. Entonces, ¿cómo sería el proceso de la generación de un documento con complemento carta aporte versión 3.0 dentro de mi sistema? Muy sencillo. En el módulo de ventas, a partir de la versión 8.1.1 que habíamos mencionado, se divide el módulo de carta aporte y el módulo de carta aporte 3.0, por lo cual yo puedo decidir con cuál de las dos versiones quiero emitir. Aquí a lo mejor vamos a cambiarle el nombre para que sea un poquito más específico. Vamos a ponerle versión transporte, versión 2, a modo de que yo pueda decidir con cuál de las dos versiones quiero trabajar. En este caso, vamos a omitir de momento la versión 2.0, vamos a trabajar específicamente con la versión 3.0. Volviendo a mencionar, en el caso del sistema, tiene la opción de generar una factura de ingreso, que sería el cobro de fletes con el complemento, o un CFDI de traslado. El proceso sigue siendo similar. Puedo iniciar desde crear el CFDI de traslado o de crear el CFDI de ingreso. Vamos a generar un ejemplo en donde voy a crear un documento nuevo, indicarle a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Yo, ATI International Shimbu y Sabores, le voy a cobrar a ATI Asesores el servicio de flete. ¿Sí? Vamos a dejarle este precio, es únicamente demostrativo y es en pago en parcialidades y 99 por definir, porque ATI Asesores me dijo que cuando el flete ya se llegue a ubicación, pues es cuando me va a generar el pago. ¿Sale? Aquí está mi documento, no hay mayor complicación. Vamos a darle un guardar y cerrar y mi documento está creado, pero no timbrado. Por aquí tenemos el mensaje de costeo. Entonces, para poder añadirle el complemento, sigue siendo una función similar. Nos vamos a mover al módulo de transporte, versión 3.0, y vamos a comenzar con la captura de información. ¿Sale? Aquí es donde ya comienza a cambiar un poquito el complemento. Entonces, ¿cómo es el llenado? Primero que nada, yo recomiendo iniciar específicamente con las ubicaciones y ahorita van a analizar el por qué. Le voy a decir, es transporte internacional, ¿no? Vamos a hacer el escenario de que es dentro del territorio nacional, es autotransporte. Entonces voy a iniciar con ubicación, indicándole a mi documento. El origen sería, en este caso, las oficinas de ATI Asesores en el estado de Chiapas. Sale aproximadamente el día de hoy a las 13 horas, ¿ok? E indicarle a la autoridad que esta mercancía se envía a, vamos a buscar una ubicación por acá de los que tengo guardadas, la vamos a mandar a una bodega en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿ok? Entonces le estoy diciendo a la autoridad, la mercancía que voy a enviar va a la Ciudad de México, va a estar llegando el día 27 de enero aproximadamente a las 3 de la mañana.
¿ok? Se van a recorrer 1117 kilómetros. Ese es un dato que me estoy inventando de momento. Recuerden que respecto a la distancia recorrida, siempre he recomendado que consulten específicamente en Google la distancia entre punto A y punto B para tener un parámetro del cual guiarse. Indicarle que la mercancía que se va a trasladar, el receptor va a ser la empresa La Casa Lila y agregar la información fiscal de a dónde se va a enviar la mercancía. Entonces aquí ya agregué un origen y un destino. Voy a indicar qué vehículo se va a encargar de hacer el traslado. Le vamos a indicar que quien se va a encargar es nuestro camión unitario. Es un vehículo Nissan NT 500. Entonces me vuelve a indicar el sistema toda la información respecto a ese vehículo que se va a trasladar. No es mercancía peligrosa lo que voy a enviar, entonces omitimos de momento el seguro del medio ambiente, así como la aseguradora de carga. ¿Ok? Las figuras de transporte, ¿quién sería el personal o el operador encargado de llevar dicho vehículo? Pues le vamos a decir que es Arturo Humberto. Aceptamos agregar lo que es la figura de transporte. Y por último tenemos el registro del istmo. Tomando en cuenta las ubicaciones que acabo de decir, le estoy diciendo al SAT, sale de Chiapas y se va a Ciudad de México. Recuerden que el istmo, de acuerdo al escenario que estábamos proporcionando, permítame un segundito, perdí mis diapositivas, creo que la finalicé. Considerando el escenario, pues de Chiapas, que estaría en la parte inferior de la República, hacia Ciudad de México, por algún punto tiene que pasar dentro de la franja denominada como Istmo de Tehuantepec. Pero vuelvo a mencionar, no significa que esté trasladando dentro de los polos, ¿sale? Entonces, en registro de istmo se deja como no, porque si yo estuviera trasladando dentro de esa franja, pues ahí sí tendría que decirle, oye, se está recogiendo la mercancía en el polo A y se está llevando al polo B. Entonces, en ese escenario, el sistema me va a pedir los polos cuando se traslada dentro de la misma franja. Sin embargo, en este caso, el hecho que voy a pasar por ahí no significa que se tiene que declarar los registros o los datos del istmo, ¿sale? Entonces, aquí si se dan cuenta, inicié con ubicaciones, transportes, permítame voy a quitar la barrita de zoom, definí el operador y el registro del istmo. Me regreso a la pestaña de general. ¿Y por qué dejé mercancías hasta el final? Porque cuando yo voy a declarar una mercancía, vamos a ingresar a la parte de mercancías, voy a buscar la mercancía que voy a trasladar, es creo que decía algo de madera. Vamos a trasladar este comedor de madera. Le voy a decir, voy a trasladar, pues vamos a decirle que vamos a trasladar 20 comedores de madera. Vean cómo ya el sistema me identifica el peso en base a la cantidad asignada. ¿Ok? Y aquí existe un campo que se llama cantidad transportada. De los 20 unidades que le estoy diciendo que voy a trasladar, en cantidad transportada vamos a poder definir la cantidad y los diferentes puntos a donde se pudieran entregar. Si el vehículo va a pasar a dos ubicaciones diferentes, pues yo tendría que decirle, pues fíjate que 10 de ellas van a salir de ATI Asesores y 10 van a llegar a la bodega de Ciudad de México y las otras 10 a lo mejor va a pasar a una segunda, tercera, cuarta ubicación que se haya agregado. ¿Ok? En este caso, solo le estamos indicando un punto origen, un punto final. Entonces aquí ya entramos específicamente al cumplimiento de multidestinos. Entonces aquí vamos a poder segmentar cuando se tenga un escenario similar. ¿Vale? Vámonos a guías de identificación. ¿Qué son las guías de identificación? Recuerden que si soy una empresa que trabaja como paquetería, entonces estos paquetes contienen un número de guía. Aquí es donde vamos a estar indicando las guías y las descripciones y el peso correspondiente por cada uno de esos paquetes. A diferencia de las mercancías, aquí tengo que ir desglosando cada una de las guías que se van a trasladar. En el caso de las dimensiones, pues me ahorro esta captura de manera manual porque ya la definí
dentro de lo que es el producto correspondiente. Y por último dato, el tema del sector COFEPRIS, que en este caso pues no lo voy a llenar, ya que el producto no corresponde a dicho sector. Entonces le vamos a dar a aceptar y puedo visualizar, que es algo que siempre me ha gustado Comercial Study Pro, que en la parte de complemento me notifica de cuál es el avance que tengo con el documento. ¿Vale? Vamos a guardar mi documento porque ahorita voy a ocasionar un mensaje eh, a propósito, porque ahorita el complemento no le he indicado al sistema que está vinculado a un documento de ingreso. ¿Sale? Recuerden para quienes usan ese sistema que eso se define en la parte de documento. Mediante esa pequeña lupa puedo buscar mi documento ingreso o bien, si yo trato de timbrar, el sistema me va a decir, oye, pues, estás timbrando el complemento, pero tiene que llevar una factura, llámese de ingreso o de traslado y nos dan los diferentes escenarios. Sin embargo, para este caso, como ya tengo el documento previamente creado, me puedo ir fácilmente a este icono de la lupa, buscar la última factura del día de hoy de ATI Asesores por el traslado y poder casar el complemento con la factura ingreso. Entonces, vean cómo fue muy sencillo el llenado del documento, claro, con la información previamente dado de alta, y podemos proceder con el timbrado. El sistema me va a realizar el sellado correspondiente. Bueno, en mi caso tengo diferentes formatos a utilizar. Voy a indicarle que quiero visualizar el CFD de ingreso con el complemento correspondiente. Y el sistema me va a estar aperturando la representación impresa de mi documento. ¿Sale? Ver cómo en la parte superior, hasta este apartado, pues sería lo que es la factura del cliente y de este apartado hacia abajo se está llenando la información del complemento cartaporte. Entonces, hemos estado trabajando a modo de que los formatos estándar traten de dividirlo. Bueno, aquí porque es demo, los sellos no se llenan mucho, pero la idea de los formatos es hacer que el sistema me marque la factura en un documento o en una página y la información del complemento en una segunda página, para de esa forma, si únicamente voy a generar la impresión de la información del complemento cartaporte, pues únicamente proporcionar o entregar esa al operador para que pueda realizar el traslado correspondiente. ¿Sale? Dentro de la representación impresa, en el apartado complemento cartaporte, no se ve del todo, pero aquí tenemos otra, se trata de crear una imagen, que en este caso no la puedo crear porque es una empresa demo, ¿sí? No se está generando un sello real. Este complemento o esta imagen es el segundo código binario. Recordemos que el primer código bidimensional, perdón, es referente a la factura de ingreso y este segundo código bidimensional va a ser referente específicamente al complemento carta. ¿Sale? Y aquí podemos comenzar a visualizar la información. Vuelvo a mencionar, ahorita no voy a tener un ID CCP como mencionaba en un inicio, porque el folio fiscal siempre está apareciendo en cero porque es un timbrado demo. Caso contrario, si tuviera un timbrado real, el folio fiscal de 32 dígitos, me va a generar en automático este ID complemento carta. Y por supuesto, toda la información que ya conocíamos de ley, pues se va a estar añadiendo al proceso de la emisión. Me pareció haber visto alguna factura por acá. Una pregunta. Ok, ya entendí un poquito más el contexto de la duda. Ahorita voy a pasar a ello. ¿Sale? Entonces, podemos ver por aquí se añadió el campo de trasladoísmo, que en este caso está en blanco porque no aplica. El proceso de llenado fue muy similar. Realmente, en un inicio, el cómo publicó la autoridad el, el tema o la información del cambio fiscal, pues sí se vio un poquito escandaloso realmente, pero en el caso de Comercial Study Pro se trata de mantener la misma naturaleza, el mismo procedimiento que en la versión 2.0, a modo de que sea lo más fácil posible para ustedes llevar a cabo el llenado y la emisión de documento.
También comentarles que en el caso de la versión de Comercial Study Pro, contiene, permítanme aperturarlo para que no digan que el Inge nos dijo que esto no se puede. En el caso de Comercial Study Pro, existe ya un modelo, permítanme ordenar por tipo de archivo. Existe un modelo en Excel, el cual también ya me permite la importación del documento en versión 3.0. Entonces tiene por ahí un pequeño modelo y el sistema que lo que realiza o lo que puedo realizar es que al momento de que voy a crear el modelo o el complemento carta aporte en su versión 3.0, puedo generar una importación de Excel que pues básicamente me permite el alta dentro del sistema de acuerdo a la información que se maneje. Claro, también tiene su proceso o su chiste el llenado de dicho documento. Entonces, ahorita no me voy a meter mucho al modelo Excel para que podamos visualizar, ¿vale? En el caso de un transporte internacional, creo que tengo algunos escenarios por acá. Eso fue una exportación. Por ejemplo, en el caso de una exportación, los datos que el sistema me va a estar obligando es que al momento que nosotros llenamos la información y se le diga que el transporte de mercancías es internacional, cosa que podemos visualizar por acá, que es sí salida. Es más, permítame copiarlo a nuevo. Cuando se le indica que sí es un transporte internacional y que es una salida o entrada, pues en base a esto el sistema me puede estar solicitando información fiscal muy específica. Por ejemplo, en el caso del comedor, como le indicamos que es transporte internacional y es una exportación, de entrada me está solicitando el folio fiscal, perdón, la fracción arancelaria correspondiente al producto que se está trasladando. ¿Ok? Así como el tipo de documento aduanero que corresponda, si es una importación temporal, si es embarcaciones, si fue una importación con pedimento, y pues en esos escenarios me va a estar solicitando la información. Por ejemplo, le vamos a indicar que existe un documento aduanero de tipo pedimento, le vamos a dar a aceptar y vean cómo el sistema no me deja avanzar porque me dice, oye, es transporte internacional y se le está indicando al sistema que el documento debe tener un documento con pedimento. Entonces me dice, se tiene que definir un documento diferente a pedimento porque existe algún tipo de mercancía controversia. Vamos a ingresar al mismo apartado, le vamos a decir, oye, pues en transporte internacional, el documento aduanero me ampara, por ejemplo, una autorización de importación temporal, me va a pedir lo que es el pedimento correspondiente, ¿vale? En este caso es una salida, permítame cambiarlo a una entrada. Esto va de, vamos a hacer el cambio. Mm, Aquí no puedo porque esto ya estaba definido como salida. Permítame cambiarme a un documento de entrada, porque en el caso de una entrada el pedimento es obligatorio. ¿Ok? En el caso del pedimento, por ejemplo, algo que debemos de considerar es que cuando se define el transporte internacional, primero que nada nos va a solicitar el folio fiscal que ampara la importación correspondiente, me va a solicitar el pedimento de manera obligatoria, porque pues, es una importación a la nación, es una entrada de mercancía, y me va a solicitar quién es la empresa o el RFC de la empresa que se está encargando de importar la mercancía a territorio nacional. Un factor que va a ser un error muy común y que voy a estar solicitando por ahí con la marca, la manera de que se modifique, es que a este pedimento, a partir de la versión del CFDI 4.0, dentro de la estructura nos pide un doble espacio. Estábamos acostumbrados a que cuando nosotros definíamos el pedimento, se agregaba el pedimento sin agregar espacios o guiones. Ahora, específicamente el XLS, que es quien define la estructura, me dice que en cada uno de los valores tengo que definir un doble espacio dentro del pedimento correspondiente. ¿Qué pasa si yo agrego mi pedimento y no respeto la dichosa estructura que me pide la autoridad?
pues me va a generar un error el sistema al no estar respetando lo que sería la estructura que me está pidiendo. Por ejemplo, vamos a respaldar la estructura, la voy a modificar, pegamos el pedimento y le vamos a dar a aceptar y veamos cómo ya el sistema me identificó que es un error. Me dice, hay un error a pesar de que el llenado está completo. ¿Qué error me indica? Me dice, oye, dentro de la mercancía existe el atributo número pedimento con este valor y fíjate que la captura es inválida porque el padrón que me está pidiendo la autoridad es agregar en el primer campo de 0 a 9 dígitos dos espacios, posteriormente de 0 a 9 dígitos, dos espacios nuevamente y así sucesivamente. Entonces, esto pasa porque en el pedimento que estamos agregando, pues no se está cumpliendo la estructura correspondiente. Cabe señalar que esta información, quien me la va a proporcionar es el cliente a quien le estoy realizando el flete correspondiente. Por ejemplo, pero no lo alcancé a copiar. Mm, No, hacer el campo. Imagino que fue por algún campo. No me deja copiar. Vamos a añadirlo de manera manual. Eso es otro factor que no había identificado actualmente. 22 doble espacio, 17 doble espacio, 3374. Nuevamente el doble espacio y 838,32. Permítame nada más tomo en consideración esta pequeña nota de no permite copiar y pegar. Como mencionaba anteriormente, hay que considerar que Compaq tuvo aproximadamente mes y 10 días para liberar esta versión correspondiente a partir del año 2024. Entonces, he identificado en los sistemas algunas cosas, algunos factores que probablemente se puedan seguir mejorando para facilitar más el llenado del documento. Como comentaba, el dato del pedimento es uno de ellos porque pues no me quiero imaginar que sean 10, 20, 30 pedimentos, pues el capturar uno a uno, pues a mí se me hace un poquito complejo. Entonces, en este caso vamos a levantar esa sugerencia con la marca para poder hacer esta modificación en un futuro, en una versión futura. Pero, sin embargo, ya tenemos al día de hoy la versión correspondiente. Mm, Dice, buenos días, hay un ejemplo. Dice, si haciendo la carta aporte el pedimento estuviera mal, saldría mal. Si yo genero un error en el pedimento, creo que estaba abierto. Si yo genero un error en el pedimento, deben de considerar que simple y sencillamente el sistema no me va a dejar timbrar hasta que el pedimento esté correcto. ¿Ok? En el caso del pedimento, ahorita lo modifiqué y me dice errores en la parte superior, cero, entonces puedo timbrar. Pero si yo provoco un error a propósito dentro del pedimento, o sea, agregarle un dígito adicional y con eso ya no se cumple la estructura. Bueno, no, ahí sí creo que me acepta hasta 7, pero le voy a quitar un espacio porque ese sí se considera como parte de la estructura. El hecho de que yo le quite ese espacio, pues ya el pedimento no se cumple. Entonces, si yo tratara de timbrar este documento, vamos a crear un documento de ingreso. Me gusta irme directamente al módulo, se me hace un poquito más práctico porque tenemos algunos campos como tal que me permiten copiar a nuevo de manera más práctica. A ver, este es un flete, vamos a copiarlo a nuevo. Sale guardar y cerrar. Y regresamos a mi documento de carta aporte para decirle al sistema que esta factura al cual ya le provoqué un error a propósito de tipo entrada está vinculado a este documento de ingreso. Entonces, si yo tratara de timbrar con el pedimento de manera incorrecta, ¿sí? Me va a decir el sistema, no puede haber errores en el documento para que te permita timbrar. Entonces, mientras tengamos errores marcados, ya sea por llenado, por un dato erróneo que el sistema no me acepta o que es
que está provocando alguna discrepancia con el llenado, mientras no quite el error, el sistema no me va a dejar timbre. Mm, Dice, ok, dice, lo comento porque agregabas 22 17 33 74. Vamos a aperturar el documento y debemos recordar que la estructura que nos da el CFDI 4.0 sería esta. Puedo tener de 0 a 9 dígitos en el primer apartado, puedo tener de 0 a 9 dígitos en el segundo apartado, de 0 a 9 dígitos en el segundo apartado, el tercer apartado y así sucesivamente. Aquí se tiene una estructura un tanto diferente y les voy a comentar por qué. Porque en teoría, pues, el número de pedimento tiene una estructura de 10 dígitos ya específica. Sin embargo, hay que considerar que algunos documentos aduaneros pueden traer un folio diferente, una importación temporal, una importación por depósito fiscal, puede llegar a tener una estructura diferente a futuro. Entonces, he ahí donde el sistema me permite un padrón diferente. Cabe señalar que este padrón no Compaq lo está estipulando. Específicamente, el padrón proviene por parte de la autoridad. Ya me habían hecho la mención de que en la estructura existe algo diferente a lo que tenemos al día de hoy. Entonces, no es un hecho, pero muy probablemente pueda llegar a existir algún cambio adicional en la estructura del pedimento. Y vuelvo a mencionar esto porque es un posiblemente, no es un hecho. Esperemos que no sea así, pero básicamente el pedimento sería de esta forma. ¿Sale? En el caso de este producto. Me parece que en Google podemos ver incluso la estructura del pedimento. Vamos a buscar la estructura del pedimento. Recordemos que a nivel SAT ya existe una estructura estipulada para poder tener lleno el pedimento correspondiente, pero pues esto podría modificarse en un futuro. Entonces, el padrón que al día de hoy el sistema me permite está un poquito diferente a los 10 dígitos que el SAT me proporciona. El SAT me dice, tu pedimento debe ser de 10 dígitos, pero si se dan cuenta, en el padrón de validación me da un padrón diferente, que puede ser 09, 09, 09, 09. ¿Sale? Sin embargo, al día de hoy sabemos perfectamente que el pedimento contiene 10 dígitos correspondientes. Podría tomarse a que es algo contradictorio que el SAT me diga, tu pedimento debe tener 10 y me está dando un padrón diferente, como puede ser que ellos estén anticipando algún cambio que va a existir de manera futura. Es algo que desgraciadamente como casa de software no tenemos al 100% aclarado por parte de la autoridad. Eso también es un factor que debemos de considerar, que a veces hacen alguna serie de cambios y la documentación llega mucho después. Referente a la figura de transporte, por ahí tenía la duda pendiente. En el caso del transporte, veo que hacen referencia a, a que la persona no esté asegurada para efectos del IMSS. Dice, hay que considerar que cuando se habla de seguros, los seguros son los del vehículo. Es decir, el seguro de responsabilidad civil es un seguro de daños a terceros, es un seguro por robo vehicular que vas a tener sobre el vehículo correspondiente. El seguro de medio ambiente es específicamente cuando tú vas a trasladar mercancía que se considera peligrosa o que puede ocasionar algún desastre natural, como puede ser derrame de petróleo, por poner un ejemplo, y la aseguradora de carga es cuando vas a enviar mercancía muy, muy valiosa y se contrata un seguro adicional. En este caso, para los operadores, al día de hoy no nos están solicitando que aparezca dentro del campo de la información del operador si el operador o el chofer está asegurado o no. Eso es específicamente para los vehículos. En el caso de transportes, pues únicamente se está añadiendo la información de quién se encarga de trasladar. No sé si por ahí
iba la pregunta, es lo que estoy, bueno, más bien estaba entendiendo con lo que me proporciona. Ok, creo que no se me está yendo alguna duda. Ok, referente al ejemplo, pues esos son los ejemplos. El sistema trata de ser lo más transparente posible para el envío de mercancías correspondiente. Por ejemplo, aquí tenemos la caja de ibuprofeno, que en el caso del sector Cofepris, le estoy indicando que es un transporte internacional de tipo entrada. Entonces, al ser un medicamento y que estoy llenando información del sector Cofepris, porque le estoy indicando que pertenece a un sector, si lo dejo en blanco, recuerden que este campo es opcional, pues me va a desaparecer los datos obligatorios porque no, como puedo decir que lo voy a agregar o no. Pero ¿qué pasa con el registro sanitario, el permiso de importación y el folio BUSEM? Es que simple y sencillamente, al ser un transporte internacional de tipo entrada, pues básicamente son datos obligatorios. Si yo creo el mismo escenario, pero le digo que no es transporte internacional, pues en el caso de Cofepris, bueno, aquí no guardé el cambio. Voy a cancelar este documento porque me está solicitando más valores. Vamos a copiar este documento. Voy a reemplazar el producto y vamos a agregar el caso del ibuprofeno. En este caso le estoy indicando que no es transporte internacional. Ok, vamos a buscar, no me acuerdo de la clave, vamos a buscarlo por nombre. Aquí, si se dan cuenta, voy a agregar la cantidad, pero me está diciendo que el peso es en cero. Muy probablemente mi producto en el apartado de envíos no tenga asignado el peso por caja. Entonces, debido a eso, el sistema no me está haciendo el cálculo del peso correspondiente, pero bueno, se puede agregar de manera manual. Entonces, en el caso del sector Cofepris, ya los datos del folio y del permiso de exportación, pues desaparece porque es un dato que no corresponde. Pero como comentaba, si yo requiero que estos datos no los voy a añadir porque en este momento sé que están marcados como opcionales, pues los puedo quitar y puedo continuar con el llenado del documento. Al momento que yo le dé a aceptar, pues el sistema me va a considerar si tengo algún dato erróneo o algún dato correcto o algún padrón que no se esté cumpliendo para la modificación correspondiente. Muy bien, creo que ya aclaré la duda correspondiente que estaba pendiente. Y pues básicamente ese es el uso o la operación dentro del sistema. Mucho de ello podrán ver que pues realmente en funcionalidad no cambia, es muy similar a excepción de uno que otro campo adicional, que algunos están marcados como opcionales. Y la segunda ventaja es de que si mi empresa no se dedica a entrada, a importaciones y exportaciones, muchos de esos campos únicamente se van a omitir. Perfecto. Entonces, según yo aclaré todas las dudas que estaban en el chat, no sé si alguna se me está pasando. Tomar en cuenta, por último dato, vamos a cambiar la vista de la presentación, que se sigue considerando o se sigue recomendando que quienes están facultados para hacer el análisis de este complemento son autoridades federales, como es Guardia Nacional, el mismo SAT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto me gusta aclararlo en cada una de las sesiones que tengo, porque si hemos tenido reportes de autoridades no federales que no les corresponde dicha validación y aún así se la han solicitado. ¿Sale? Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta y algo que siempre he recomendado es que el sustento legal lo tengan en cada uno de los vehículos para que ellos puedan identificar si realmente es una autoridad que le compete realizar la validación o no. Hay desgraciadamente algunos casos donde algunas personas han querido pasar de listos tratando de solicitar o realizar un trabajo que realmente no le compete. ¿Sale? Y pues volver a recordar
que en el caso de las representaciones o formatos que tenemos que presentar ante la autoridad para pues, aprobar o tener el correcto uso del complemento, es que puede ser un PDF, podría ser una imagen legible, claro, del documento, puede ser un documento digital que se lleve en teléfono, etcétera. Entonces, es importante que debemos de considerar que sí o sí se tiene que trasladar o llevar el documento en una forma en la cual se pueda amparar el operador. ¿Sale? ¿Qué pasa si en una verificación que esté realizando la autoridad no exhibo la representación impresa o en papel, en formato digital? Pues recuerden que eso conlleva a que puedan detener mi vehículo con la mercancía hasta que se aclare la circunstancia del por qué no se estaba teniendo el cumplimiento de dicho documento. ¿Vale? Que eso, como bien comentaba en un inicio, básicamente se resuelve desgraciadamente en una multa. ¿Vale? Creo que más adelante tengo por ahí, sí, justamente aquí está la multa por no proporcionar o no generar los documentos de manera correcta, que puede ir desde 400 a 600 pesos por no incorporar el complemento carta aporte, pero recuerden que incluso dentro de las multas existen diferentes tipos. Una cosa es no incorporar el complemento, que la multa se podría decir que está relativamente no tan cara, porque en el caso de reincidencias o de no cumplimiento, no poner a disposición lo que son los documentos al cliente, pues sí, ya comienzan a hablar de unos números que créanme, a nadie le va a gustar ver. En el inciso A nos dice que quienes estén cayendo en este tipo de conductas de no cumplimiento, pues puede ir una multa de 19,700 pesos a 112,650 pesos. Entonces, mucho cuidado con esa parte para que puedan generar los documentos de manera correcta. Llegamos a la parte de preguntas y respuestas, pero ya no veo ninguna pregunta adicional. De todos modos, eh, como he mencionado, cualquier duda o pregunta pueden escribir a través del chat de WhatsApp para que se les pueda estar apoyando con las diferentes dudas que son. Entonces, de mi parte sería todo. Nada más de mis compañeros que están por aquí, quien me va a apoyar con el cierre de la sesión o alguna noticia adicional que quieran mencionar.